La conferencia que se llama La importancia de Augusto Roa Bastos en la literatura latinoamericana, a cargo del señor Sergio Ramírez de Nicaragua. Nació en Nicaragua, es parte de la generación de escritores latinoamericanos que surgió después del boom, después de vivir en Costa Rica y Alemania. Abandonó por un tiempo su carrera literaria para incorporarse a la revolución sandinista, que derrocó a la dictadura del último Somoza en el año 1979. Ocupó el cargo de vicepresidente del gobierno. Ha publicado sus memorias de la revolución, Adiós muchachos, en el año 99. Profesor visitante de la Universidad de Harvard, ha recibido la beca, lo mismo que la Orden de las Artes y las Letras de Francia, la Cruz al Mérito de Alemania y la Orden Isabel la Católica de España. Sus columnas aparecen en una veintena de periódicos Hispanoamérica. Señoras y señores, con usted queda el señor Sergio Ramírez de Nicaragua. Muchas gracias. Don Fernando Griffith, ministro de Cultura del Gobierno de Paraguay, doña Margarita Morcelli, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Conmemoración del Centenario de Roa Bastos, a los hijos de Augusto Roa Bastos, compañeros de la mesa, amigos, amigas aquí presentes. En primer lugar, quito de por medio la palabra conferencia, que siempre me parece intimidante. En el año de 1917, Rubén Darío habría cumplido 50 años de edad, a no ser por su muerte prematura en Nicaragua el año anterior. Pero prestando palabras a Jorge Luis Borges, la literatura, al renovarse, puede llegar a ser un jardín de senderos que se bifurcan. Basta para demostrarlo el nacimiento ese mismo año, en distintos y distantes lugares de América, de dos escritores capitales de nuestra lengua, Augusto Roa Bastos y Juan Rulfo. Aunque Roa Bastos nació un 13 de junio de 1917 en Asunción, sabemos que fue determinante en su vida de escritor su infancia en la remota Iturbi, en el Alto Paraná, donde el guaraní y el castellano entraron en una mixtura mágica en su oído y le dieron desde niño esa lengua escindida o doble que habría de marcar su escritura no solo en la tesitura verbal, sino también en su carga de tradición oral. Un mes antes, el 16 de mayo, había nacido Juan Rulfo en la también remota Sayula, en el páramo de Jalisco, pero su infancia la pasó en el pueblo de San Gabriel, que transformaría su escritura en el mítico Comala, un mundo arcaico y rural que siempre fue suyo. El mundo rural de Roa Bastos, también arcaico, empieza en la lengua como el de Rulfo. Y es la tradición oral guaraní la que le enseñó que los árboles guardan dentro de su corteza a personas silenciosas que se lamentan con quejidos lastimeros si son talados. Igual que en esa misma oralidad entreverada de la lengua náhuatl, Rulfo aprendió que el aire está lleno de los murmullos de los muertos que hablan desde sus tumbas con las voces del pasado. Para Roa Bastos, el aire estaba lleno de las voces de la locura, y por eso en el último capítulo de Hijo de Hombre nos cuenta que el sargento Crisanto Villalba regresa a Itapé una vez terminada la guerra del Chaco, perseguido por las furias de la demencia, y allí solo le aguarda la desgracia, su heredad destruida y su mujer forzada al amancebamiento por Melitón Isasi, dueño de vidas y haciendas, igual que el Pedro Páramo de Rulfo.
La desgracia del poder arbitrario se ceba en la carne de los infelices, y lo que Roa Bastos hará desde entonces es contarnos la historia del poder que atropella, humilla y somete, desde hijo de hombre hasta yo el supremo. A los súbditos del dictador perpetuo le falta un hueso en el cuello, lo que les impide levantar la cabeza. El poder, visto como una abstracción, aún en sus extremos arbitrarios, pertenece al ámbito de la ciencia política o de la ciencia social. Pero en la medida en que afecta la vida de los individuos y las modifica e interviene, entra ya en el ámbito de la literatura, que se ocupa de los seres humanos amordazados, despojados, encarcelados, torturados, exiliados o convertidos en cortesanos palaciegos, serviles, aduladores, torturadores o represores. El tema del poder para mí, dice el propio Roa Bastos, en sus diferentes manifestaciones, aparece en toda mi obra, ya sea en forma política, religiosa o en un contexto familiar. El poder constituye un tremendo estigma, una especie de orgullo humano que necesita controlar la personalidad de otros. Es una condición antilógica que produce una sociedad enferma. La represión siempre produce el contragolpe de la rebelión. Desde que era niño sentí la necesidad de oponerme al poder, al bárbaro castigo por cosas sin importancia, cuyas razones nunca se manifiestan. Los relatos entreverados de Hijo de Hombre no son otra cosa que un recuento de la historia del poder que se manifiesta en una de sus expresiones más atroces, la guerra, donde otra vez, contada con frialdad por los libros de historia, se resuelve en dramas individuales en la novela. Hijo de Hombre es la novela de la Guerra del Chaco, su espejo más vivo, su crónica más lúcida, y es cuando el novelista comienza a contarnos la historia de Paraguay, a convertirse en el cronista de su país, y al hacerlo se vuelve al mismo tiempo el cronista de América Latina, en la medida en que nuestras historias tanto se parecen unas a otras. Se parecen porque somos hijos de la anormalidad. Y el novelista arrebata al historiador esos temas fuera de lo común, encadenando entre ellos década tras década, siglo tras siglo. No sabemos contar historias felices porque no podemos. La historia nos desafía haciéndonos recorrer la galería de su museo de horrores y crueldades, de injusticias y arbitrariedades, y nos obliga a permanecer con los ojos abiertos entre el asombro y el delirio. Roa Bastos pudo haber dicho, igual que José Saramago, mi oficio es levantar piedras, no es mi culpa si debajo de esas piedras encuentro monstruos. Monstruos que la imaginación no hace sino iluminar en sus cavernas, ponerlos en movimiento. Y aún el sueño de la razón produce monstruos, como nos recuerda Goya en uno de los aguafuertes de la serie de sus caprichos. Porque al ocurrir la guerra de independencia en el siglo XIX, surge la primera de esas anormalidades. A la razón ilustrada le nacieron garras. A lo largo de América, no pocos de los libertadores se subieron al caballo como abanderados de la democracia y se bajaron como epítomes de la tiranía para ocupar las sillas presidenciales convertidas en tronos imperiales. Hijos del pensamiento de Voltaire y de Rousseau, de Jefferson y de Franklin, llevaban en sus alforjas la Declaración de los Derechos del Hombre y la Constitución de los Estados Unidos, pero las ideas de libertad absoluta fueron sustituidas por las del poder absoluto y además perpetuo. El poder, en lugar de vaciarse en el molde de las instituciones firmes y duraderas, se vació en la figura del caudillo, una figura de ascendencia rural, incubada en la hacienda rural, aunque se tratara de caudillos ilustrados, y que sobrevivió
para entrar en nuestra historia americana del siglo XX y aún del siglo presente, sometida a mutaciones, pero siendo siempre la misma, como la literatura lo atestigua. El caudillo que sabe representarse a sí mismo en medio de la parafernalia del poder, como los paseos entre fanfarrias militares que el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y Velasco, supremo dictador perpetuo de la República, hacía por las calles de Asunción, ya por último sustituido por su doble, cuando la decrepitud lo convierte en una fantasmagoría lejana, relegado en la soledad de la Casa de Gobierno. Yo, el Supremo, es una de las más alucinantes y asombrosas construcciones verbales de que se puede apreciar la literatura latinoamericana del siglo XX. Los distintos ángulos desde los cuales está construida la figura del dictador perpetuo se sostienen entre ellos gracias al armazón del lenguaje que es diverso, aunque centrado en la propia voz del personaje que se habla a sí mismo en un monólogo interminable que es a la vez un diálogo con su amanuense Policarpo Patiño y se extiende a la circular perpetua y al cuaderno privado, peldaños todos de una escalera circular que baja hacia un subterráneo de cámaras verbales múltiples. Roa Bastos es el personaje oculto tras la cortina del despacho del Supremo, que narra todo porque lo oye todo y nos lo narra a todos, pero que se cuida de mostrar inclinaciones o dar opiniones, lo cual anularía su papel de cronista. Se acerca a una figura que no proviene de la invención ni amalgama personajes de la historia, sino que es real y única, decisiva en la historia del Paraguay. No puede alterarla, lo que hace es describirla, escribirla. Ese es su desafío como novelista, dejar que el Supremo se escriba y describa a sí mismo, ese misterioso personaje que según el compilador, uno de los tantos alter egos de Roa Bastos, forjó la nación paraguaya con férrea voluntad en el ejercicio casi místico del poder absoluto. El Caraíguazú ya figura en las páginas de del Hijo del Hombre como la gran sombra patriarcal que seguirá siendo en Yo el Supremo, pese a que su reinado había terminado con su muerte en 1840. Por obra de la memoria del anciano mendigo Macario Francia, lo vemos cabalgar desde las primeras páginas por las calles desiertas, frente a las casas cerradas a piedra y lodo, bajo la sombra del enorme tricornio, todo él envuelto en la capa negra de forro colorado, de la que solo emergían las medias blancas y los zapatos de charol con hebillas de oro trabados en los estribos de plata. Macario Francia, que vaga por las calles desoladas de Itapé perseguido por los niños, es un sobreviviente de la época de la dictadura perpetua, hijo de Liberto Pilar Francia, ayuda de cámara del doctor Francia, que llevaba su apellido porque todos los manumitidos tenían la obligación de tomarlo como propio. Pero Macario conserva otra marca de aquella época, cuando el Caraíguazú erraba a todos con su fierro. La cicatriz en la mano con que se atrevió a coger una onza de oro calentada por el propio dictador en un brasero para que la quemadura denunciara al culpable del robo y se volviera su estigma. La novela de Nuestra América se hizo primero cargo de la naturaleza asombrosa y desconcertante de un territorio inmenso y diverso y convirtió a la geografía en su personaje. Los protagonistas encarnaban un paisaje. Don Segundo Sombra, la Pampa Argentina; Doña Bárbara, los llanos venezolanos; Arturo Cova, la vorágine de la selva amazónica. Hay también epopeyas que relatar, como en Los Sertones de Euclides de Cuña, que narra la rebelión de los canudos en el nordeste de Brasil; Los de Abajo de Mariano Azuela, que se inscribe en los avatares de la Revolución Mexicana;
e Hijo de Hombre de Roa Bastos. Pero de pronto los novelistas se vieron enfrentados al caudillo convertido en dictador, una tradición que iniciaría en 1927 don Ramón del Valle Inclán con Tirano Banderas, parte de lo que él llamaría su ciclo esperpéntico, y donde nos cuenta la caída de Santos Bandera, dictador de un ficticio país americano, Santa Fe de Tierra, y seguiría luego en 1929 con La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, escrita desde el exilio y prohibida en México, que vivía entonces bajo la sombra del general Plutarco Elías Calles, y El señor presidente de Miguel Ángel Asturias del año 1947, que recrea la figura del dictador guatemalteco de comienzos del siglo XX, Manuel Estrada Cabrera. Pero era solo la primera etapa de una tarea en la que se comprometerían otros novelistas hasta cubrir todo el arco del siglo XX y aún más allá. Hace medio siglo, en 1967, año en que aparecería en Buenos Aires 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, otro aniversario a celebrar, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa habrían concebido la idea de que un grupo de novelistas escribiera cada uno una novela corta sobre los dictadores de sus propios países hasta completar una serie que llegaría a llamarse Los Padres de la Patria. Alejo Carpentier se haría cargo de la novela sobre el tirano cubano Gerardo Machado. Carlos Fuentes escribiría la correspondiente a Antonio López de Santana. José Donoso, la del dictador boliviano Mariano Melgarejo. Julio Cortázar, la de Perón. Vargas Llosa, la del general Luis Miguel Sánchez Cerro. Y Augusto Monterroso, la de Anastasio Somoza García de Nicaragua, porque él era guatemalteco. Y Roa Bastos, la del doctor Francia. De acuerdo al testimonio de Tomás Eloy Martínez, amigo de toda la vida de Roa Bastos, este proyecto había más bien sido expuesto ya por Fuentes en Buenos Aires desde el año 1962 durante una tertulia en la calle Arenales, y ahí trató de convencer a Roa Bastos para que se hiciera cargo del volumen dedicado al doctor Francia. Roa, dice Tomás Eloy, estaba metido de narices en los libretos de cine con los que se ganaba la vida, y la idea de Yo el Supremo, que ni siquiera le rondaba por la cabeza, brotó tal vez de aquella inesperada invitación. Empezó a escribir Yo el Supremo en 1966, una tarea de muchos años. Haya sido o no aquella propuesta de Fuentes decisiva, el segundo ciclo de la novela sobre dictadores se inicia precisamente en 1974 con esta novela fundamental, al lado del Recurso del método de Alejo Carpentier de ese mismo año y El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, que se publica al año siguiente de 1975. Un ciclo que se extendería hasta la fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa del año 2010. La obra de Roa Bastos, rica, abundante y diversa, tiene su punto de partida en la colección de cuentos, ya lo sabemos, El trueno entre las hojas, de 1953, y se cierra con Madame Sui, de 1995, que narra la historia del amante del dictador Alfredo Stroessner. Pero la cuerda se tensa entre Hijo de Hombre, Yo el Supremo y El Fiscal, de 1993, que componen lo que él mismo llamó la trilogía sobre el monoteísmo del poder. Y sobre El Fiscal, dice: después de casi 20 años de silencio, la primera versión de esta obra fue escrita en los últimos años de una de las tiranías más largas y feroces de América Latina. En 1989, una insurrección abatió al tirano. La novela quedó
fuera de lugar y tuvo que ser destruida. El fruto estaba inmaduro. Un silencio de lápida resulta siempre ensordecedor. En 4 meses, de abril a julio, una versión totalmente diferente surgió de esos cambios. Era el acto de fe de un escritor no profesional en la utopía de la escritura novelesca. La sombra de Stroessner planea abiertamente sobre esta novela, igual que en Madame Sui, y nunca dejó de estar detrás de Yo el Supremo, pues aunque yendo hacia el pasado para componer la figura del doctor Francia, Roa Bastos fue contemporáneo de la tiranía que lo expulsó de su patria y por segunda vez de su patria, y en su largo exilio escribió la mayor parte de su obra narrativa. Una tiranía en la que vio, como en un espejo oscuro, reflejadas las demás de América Latina. Igual que en El Quijote, Yo el Supremo es un libro sin tiempo que entra y sale de la historia, se adelanta hacia el futuro y convierte a su autor en personaje que se retrata a sí mismo por mano del dictador perpetuo. Después vendrán los que escribirán pasquines más voluminosos, dicta el Supremo. Lo llamarán libros de historia, novelas, relaciones de hechos imaginarios, adobados al gusto del momento o de sus intereses. Profetas del pasado, contarán en ellos sus inventadas patrañas, la historia de lo que no ha pasado, lo que no sería del todo malo si su imaginación fuera pasablemente buena. Historiadores y novelistas encuadernarán sus embustes y los venderán a muy buen precio. A ellos no les interesa contar los hechos, sino contar los que cuentan. El Supremo tenía todos los atributos, incluido el de crítico literario. Sin las palabras de Roa Bastos, los personajes de la historia que el pasado disuelva en su engañosa neblina no existirían. Los rescata su imaginación, son hijos del prodigio de sus palabras, vuelven a la historia porque nos los traen sus palabras. En uno de sus soliloquios en los que pone a prueba su propia eternidad, el doctor Francia parece aleccionar al novelista que un día se ocupará de él. Escribir no significa convertir lo real en palabras, sino hacer que la palabra sea real. Lo irreal solo está en el mal uso de la palabra, en el mal uso de la escritura. Joseph Brodsky, Premio Nobel de Literatura, dice, refiriéndose a los novelistas del siglo XX ruso, todos prodigiosos, que el talento no necesita historia. En el caso de Roa Bastos, esta sería una curiosa afirmación. En América Latina, la historia es el sustrato de la literatura. Lo que él hizo como artista fue transferirla a una dimensión diferente, tanto que a veces nos llega a parecer inverosímil, pero sin que deje nunca de ser esa misma historia cuya materia ha sido transformada por las palabras de su imaginación. Es cuando el verbo se hace carne. Muchas gracias. Muchas gracias.